discipulado, va a tener su discipulado aquí. Todos aquellos maestros que tengan jóvenes a su cargo, el próximo sábado a las 3 de la tarde, de 3 a 4, y a las 4 vamos a tener una actividad especial. Así que todos los jóvenes también están invitados para participar en esa reunión. Quiero invitarlo a que abras la palabra de Dios. Me dio una alegría ver aquí a estos chicos presentando a sus hijos. Aprecio mucho estos 4 hermanos, 4 varones que estaban, 4 familias, 2 familias, 2 varones y 2, eran 4, más 2 ahora son 6, o sea que está creciendo el reino de Dios. Libro de Juan, capítulo 17, verso 14. Quisiera en esta mañana hablar de cómo nosotros, que conocemos a Dios, tenemos que comportarnos y tenemos que actuar en el mundo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una cultura que demuestre que realmente conocemos a Dios, que demuestre que definitivamente hay en nosotros un ser superior viviendo en medio de nosotros. Juan capítulo 17, verso 14. ¿Lo tiene? Amén. Jesucristo en una oración pide ciertas cosas hacia sus discípulos y les dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son de dónde, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. En pocas palabras, santifícalos en tu palabra. El Señor estaba orando y le dice: Señor, yo no te digo que los quites del mundo, guárdalos del mal. Porque nosotros estamos en el mundo y no podemos apartarnos de él. Vivimos aquí pero no somos de acá, ¿cierto? Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Nosotros tenemos a un Dios viviendo con nosotros, por lo cual vivimos aquí pero no tenemos que ser partícipes de las cosas de este mundo. Mateo me habla a mí, capítulo 6, verso 9, no lo busques, lo voy a leer. Dice: vosotros pues cuando oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lo que también Dios está diciendo ahí es que existe un reino en el cielo y existe un reino acá. La voluntad de Dios es establecida en el reino de los cielos. Pero ¿qué pasa aquí? La voluntad de Dios se establece únicamente en aquellos que entregan su voluntad a Dios. Y es ahí que Dios actúa en medio de aquellas personas. Me dice también que existe, en pocas palabras, 2 culturas. Una cultura del reino y una cultura de esta tierra. Miren, usualmente nosotros hemos visto y hemos escuchado hablar de mucho de lo que es relación a la cultura. Se habla de cultura de países, por ejemplo. Las tradiciones de los países tienen su cultura, tienen sus propios hábitos, tienen sus propias creencias, tienen diferentes cosas que lo hacen hacer a ellos una propia cultura. Ahora se habla de la cultura tecnológica, donde la tecnología está a la vanguardia de muchas cosas. Se habla también de la cultura organizacional en las empresas, por ejemplo. Se hablan de diferentes tipos de cultura, se habla de cultura de valores, es más, se dice que Honduras tiene una cultura violenta. Se habla de cultura. Buscando en la Real Academia de Wikipedia me encontré con cultura. Los conjuntos, dice que cultura es los conjuntos, sabores, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios que se usan los miembros para comunicarse entre sí y para resolver sus necesidades de todo tipo. Pero ¿cómo debemos nosotros actuar en medio de un mundo? En medio de todo lo que nosotros nos encontramos, porque nosotros día con día nos encontramos con circunstancias difíciles, en la cual posiblemente esas influencias de la cultura del mundo nos pueden llevar a que nosotros desagrademos a Dios con nuestras acciones, con
nosotros actuar ante ese medio. El Señor le dice claramente, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ser santificados por su palabra. Leíamos en Juan ahorita. Tenemos que ser santificados. Ahorita en el campamento general estamos tocando el tema de este campamento con el nombre Huellas de Santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y la santidad es posible, no es algo que está lejos. La santidad es un proceso por el cual Dios nos tiene aquí para que nosotros podamos alcanzarlo. Y quisiera mencionar un ejemplo de una persona que realmente tuvo muchas dificultades y muchas circunstancias para la cual tuvo que ser especialmente apartado y consagrado para Dios en un tiempo donde la cultura era completamente diferente a lo que él estaba viviendo. Y quiero que me acompañe a Daniel, capítulo 1. Daniel, un muchacho, un joven que desde temprana edad supo tomar decisiones correctas para manejarse desde una cultura completamente diferente a la creencia que él tenía. Daniel capítulo 1. En el año tercero del reino de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, que parece trabalengua, pero no lo es, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó utensilios en la casa de los tesoros de su Dios. Y dijo el rey a Apenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que a fin ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Yo quiero llevarlo hasta ese lugar. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Judá y lo llevó cautivado, lo mantuvo en cautiverio. Estando en cautiverio, dijo, bueno, exiliemos a unos jóvenes de los que están allí. Y entre ellos aparece Daniel y otros 3 jóvenes más. Pero imagínense Daniel. La Biblia no menciona su edad, pero sí aparentemente era muy joven, posiblemente entre 15 y 20 años, cuando fue llevado hasta ese lugar. Imagínense, le fue quitado a Daniel su país, le fue quitado a él su cultura, le fue quitado a él posiblemente sus tradiciones, fue quitado su país, lo llevaron de donde él estaba a otro lugar, y aparte de eso, le quitaron incluso hasta su nombre, le quitaron su lengua. Pero hay algo que sí no pudieron quitar. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense, Daniel en una cultura completamente diferente, hablando otro idioma, hablando otras cosas, aprendiendo nuevas técnicas, nuevas ciencias y muchas cosas más. Estaba allí. Pero él había sido educado, dice la palabra, que venía de un linaje real. Y fue educado de tal manera de que sus principios doctrinales, que sus principios básicos y que sus creencias no fueran quitadas de en medio de él. Lo mismo decía el Señor Jesús. Yo sé que están en el mundo, pero yo no quiero que tú lo guardes, Señor. Lo mismo les digo yo a ustedes. Nosotros estamos en medio de una cultura donde posiblemente no podemos o no tenemos nosotros el dominio sobre algunas cosas.
O sea, no tenemos el dominio de haber nacido en este país, de nuestro idioma, pero sí tenemos el dominio de cómo guardar nuestra doctrina y cómo guardar nuestra creencia y cómo poder determinar nuestra vida para amar a Jesús sobre todas las cosas. Dice después en Daniel 1:8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a qué. Él habló con los jefes de los eunucos y le dijo: mire, yo sí puedo aprender otro idioma, yo sí puedo vivir aquí, yo puedo estar en este lugar, pero si hay algo que usted no me va a obligar a hacer, y es a contaminar. Y dice que propuso en su corazón no contaminarse. Una pequeña decisión. ¿Por qué? Porque la comida que le servían al rey eran cosas que para los judíos eran símbolo de contaminación. Y él le dijo: mire, yo no quiero comer de esa comida, yo no la necesito, yo voy a tomar una decisión. Pero el jefe de los eunucos dijo: pero si tú no me lo comes, el rey Nabucodonosor, que es un rey medio yuca, le va a cortar la cabeza. Ustedes lo pueden leer más adelante. Le va a cortar la cabeza. Él le dijo: no me des la comida del rey, porque no quiero contaminarme. Yo quiero que me des una dieta especial, a base de legumbres y de agua, que no eran tomadas como inmundas delante de los judíos. Yo me imagino, si ustedes han leído un poco de Daniel y de la historia de Nabucodonosor, se dan cuenta que en alguna oportunidad dice que Nabucodonosor le voló la cabeza a unos reyes de sus hijos. Y el jefe de los eunucos tuvo que correr ese riesgo porque Daniel tuvo gracia de Dios delante del encargado de ahí. Y dice que al cabo de 10 días ellos se miraban más robustos y sus rostros más rosados que aquellos que comían de la comida del rey. Me imagino que aquellos hipotes que comían de la comida del rey se comían todas las cosas que habían ahí, tomaban vino y amanecían de goma, o no sé qué pasaba con ellos, pero me imagino que estaban en medio de Tamaleque, ¿verdad? Y cuando eran comparados, dice que Daniel y los 3 muchachos que acabamos de leer tenían sus rostros mejor que los otros, y aún más, su sabiduría llegó a ser 10 veces mayor que la de los demás. ¿Sabe? Por una simple que parece y detalle decisión de no contaminarse de la comida del rey, de no contaminarse con aquellas cosas que podían afectar su relación con Dios, por no contaminarse de aquellas cosas que podían defraudar a Dios, que podían fallarle a Dios. Él estaba seguro y determinado y lo propuso, no solo en su mente, no solo en sus acciones, sino que también lo propuso en su corazón, no contaminarse de la comida del rey. ¿Sabe? Así somos nosotros. Nosotros estamos en un mundo donde todos los días tenemos que lucharnos y enfrentarnos a cosas en las cuales nosotros tenemos que decir si nos contaminamos o no. Pero las pequeñas decisiones y la ayuda de Dios van a fortalecer tu vida para cosas más grandes. Y vimos a Daniel más adelante, en su oportunidad, cuando le dijeron: mire, ya no puedes orar, ya no puedes tener tus ventanas abiertas, y solo a alguien tenés que orar. Y en su determinación, Daniel propuso orar y adorar al único Dios y Rey verdadero. Fue condenado, se lo llevaron a la fosa de los leones. Dios de todo lo guardó y lo preservó. Lo mismo pasó con los 3 muchachos. Le dijeron: tienen que inclinarse delante de un Dios. Y ellos dijeron: no vamos a hacer. Así Dios me va a librar, así como me ha librado de muchas cosas, nos va a librar aún del horno del fuego.
Fueron metidos al horno de fuego. Y Dios los guardó del horno de fuego. Personas que no decidieron contaminarse. Los metieron delante del horno de fuego y dice que ni aún sus ropas olían a humo. Yo no sé si saben, pero el pastor Rubén Mairena estuvo un poquito delicado de salud. Él, a causa de una enfermedad, le dieron un medicamento y eso produjo algunos problemas en su corazón. Y hablando con él me decía, bueno, tengo que hacer un examen riguroso de corazón, un poco caro, pero tengo que examinarlo para ver si está funcionando bien. Pensando esto, uno piensa, bueno, uno tiene que cuidarse, ¿verdad? Cuidar su salud, cuidar todo aspecto, pero también vino a mí, realmente nosotros estamos cuidando nuestro corazón espiritual, estamos cuidando nuestra salud espiritual. Mire, si hay algo de lo que yo le voy a decir, y le quiero preguntar, ¿cómo está su vida bajo la luz de la palabra de Dios? ¿Qué está haciendo para crecer espiritualmente? Si hay algo de lo que yo estoy seguro es que si usted quiere tener cambios en su vida espiritual, usted tiene que empezar a hacer cosas o dejar de hacer cosas. Porque no pretenda hacer lo mismo y querer alcanzar más cosas. Usted tiene que cambiar hábitos, actitudes, acciones, prácticas en su vida para que usted pueda obtener cosas diferentes. Quiero que me acompañe a Apocalipsis, capítulo 2, verso 18. Mire, hermano, si hay algo que yo le voy a decir, la palabra me enseña que Dios da el crecimiento de nuestras vidas, pero también nosotros somos responsables de nuestro propio crecimiento en Dios. Nosotros somos responsables de nuestra situación espiritual. Nosotros somos responsables de nuestras acciones delante de Dios. ¿Tienen Apocalipsis 2:18? Dios, hablando a las iglesias de Asia Menor, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio, conozco tu paciencia, y que tus obras postreras, o sea, tus obras presentes, son mejores y más abundantes que tus obras anteriores, tus obras primeras. Si usted lee el libro de Apocalipsis y lee todo el mensaje que Dios le transmite a estas iglesias, el Señor comienza diciendo: te felicito por las cosas buenas que has estado haciendo. Te felicito porque yo sé que tus obras presentes son mejores que las primeras. Yo conozco bien tus obras, conozco que tienes amor, conozco que tienes fe, conozco que tienes servicio, y te felicito por todas esas cosas. Te felicito, y está bien. O sea, y como un mensaje motivador le dice: perfecto, vas caminando bien, pero tengo algo contra ti. Viene el jalón de orejas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tengo contra ti algo que toleras, que consideras, que soportas cosas,
que yo no soporto, que dejas pasar cosas que a mí no me gustan, que dejas pasar cosas que te están haciendo daño, y que cuando hay algo que te hace daño, dice Dios, a mí no me gusta y yo no lo voy a dejar pasar. Por muy bien que parezca, pero la palabra que a mí me llama la atención es toleras. Busca la tolerancia con esa mujer llamada Jezabel. ¿Sabe? La palabra tolerancia muchas veces se hace en el sentido social como respeto a los demás. De hecho, el documento de los derechos humanos están basados en la tolerancia a los demás, en el respeto. Y se habla mucho de tolerar ciertas medidas en las organizaciones, se habla de la tolerancia, pero cuando se trata de las cosas de Dios, hermanos, nosotros no podemos ser tolerantes, no podemos percibir ni dejar pasar cosas que posiblemente afecten nuestra relación con Dios. No podemos soportarlas, no podemos hacer conciencia de ellas, no podemos dejar que entren en medio de nosotros, porque posiblemente dañen nuestra relación con Dios. Cuando yo estudié hace mucho tiempo lo que es parte de la teología y estudiamos un poquito de la historia de la iglesia, me di cuenta que los primeros cristianos, después de la partida de Jesucristo, empezaron a crecer de una manera tremenda. Empezaron a llenarse del Espíritu Santo y llenaron de poder y revolucionaron muchas cosas que estuvieron cerca de ellos. Hicieron grandes cosas y fue la iglesia que fue más perseguida que nunca. Fueron perseguidos, fueron aborrecidos, fueron llevados a cautiverio, fueron llevados presos, fueron quemados. Pero llegó un momento en cuando Constantino viene y dice: oye, alto, vamos a dejar de perseguirlos y vamos a fomentar que nuestro gobierno sea un gobierno cristiano. Y dijeron: ya no los persigamos y convirtamos nuestra nación al cristianismo. Dijeron los cristianos, llegaron nuestras oraciones, pasó. Pero muchas personas que adoraban el paganismo empezaron a hacer alianza con los cristianos. Y aquellas adoraciones paganas fueron llevadas a la iglesia. Los cristianos se acomodaron, los cristianos dejaron de ser perseguidos y posiblemente los cristianos dejaron sus principios fundamentales y empezaron a adoptar ideas paganas como imágenes. Y ahí nace el catolicismo, por ejemplo. Si usted lee la palabra de Dios, se va a dar cuenta que la adoración a imágenes es abominación a Jehová. Y si usted ve algún documental de las iglesias del primer siglo, va a ver imágenes de demonios en las catedrales cristianas. ¿Por qué? Porque hicieron alianza. Hicieron una alianza entre cristianos y paganismo. Fueron tolerantes, fueron permisivos, dejaron que las cosas paganas entraran en medio del proceder cristiano. Y en ese aspecto nosotros tenemos que ser completamente radicales. Cuando yo empecé mi juventud cristiana, yo escuchaba la canción de Marcos Witt, Señora Radical, no la entendía para nada. Ahora estoy seguro del sentido que le quisieron dar a esa canción. Hay que ser radicales y determinantes en nuestra relación con Dios. O sea, tenemos que llamar a lo blanco blanco, a lo negro negro, pero no podemos llamar término medio, no podemos llamar grises, no podemos poner escalas intermedias, porque las cosas que son de Dios y las cosas que son del mundo son del mundo. Y en la medida en que tú te acerques a Dios, te vas a alejar del mundo, y en la medida que te acerques al mundo, te vas a alejar de Dios. No podemos estar a la mitad y jugar un día a ser cristiano, otro día no lo ser. Está bien hacer cosas que el mundo hace, cuando nosotros tenemos que ser cartas leídas, tenemos que ser testimonio, tenemos que ser presentados ante Dios como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad.
demás pueblos. Efraín se convirtió en una torta volteada. Y devoraron los extraños su fuerza, y no lo supo, y aún canas le han cubierto, y no lo supo. El plan de Dios que tenía sobre Efraín fue cambiado porque empezó a mezclarse con otros pueblos. Y dice la palabra de Dios que se convirtió como torta no volteada, o sea, no terminó su cocción. Se coció por un lado, pero quedó cruda por el otro lado. Yo no sé quiénes mujeres han hecho tortillas. Todas, Alex. Las más jóvenes, a ver. Pero usted sabe que cuando usted está haciendo las tortillas tiene que voltearlas, ¿cierto? Si no, se va a cocer solo por un lado, por el otro lado no va a quedar cruda. No va a cumplir su propósito. Y dice la palabra de Dios en Oseas que Efraín no cumplió su propósito en Dios porque se mezcló con otros pueblos. Fue tolerante con otros pueblos y dice que extraños consumieron su fuerza. Envejeció y ni se dio cuenta. Lo mismo pasa cuando nosotros somos tolerantes con el pecado, somos tolerantes con las cosas del mundo. Extraños van a consumir nuestra fuerza y vamos a ser como tortilla no volteada. Jezabel en el Antiguo Testamento era una persona que se caracterizaba por tener ciertas actitudes. Era una mujer mandona, era una mujer que tenía ganas de ser jefe, era una mujer que quería el poder. No estoy hablando de sus esposas, ¿okay? Cualquier coincidencia es pura casualidad. Eran mujeres malas. Era una mujer malísima, de lo más mala que pudo haber habido en la historia del Antiguo Testamento. Se casó con un rey israelita, era hija del rey de los Sidonios, y quiso traer la cultura de sus dioses paganas. Quiso traer la cultura de la hechicería al pueblo de Israel y al rey de Israel. Y aparte de eso empezó a influir en parte del pueblo. Una mujer que, si usted lee Isaías, persiguió al profeta Isaías porque quería cortarle la cabeza. Esa mujer en el Antiguo Testamento lo menciona el Señor en el Nuevo Testamento, posiblemente porque esos que hacían caer a los siervos de Dios a fornicar, a darle a dioses ajenos tributo, posiblemente era algún espíritu que se había metido dentro de la iglesia, o posiblemente eran personas específicas que habían entrado dentro de la iglesia y hacían caer a los siervos de Dios, hacían caer a aquellos que definitivamente buscaban el rostro de Dios, pero que sí fueron tolerantes con las cosas del mundo, fueron tolerantes y permisivos con las cosas del mundo. Eran posiblemente aquellos que buscaban a Dios, pero que buscaban las cosas de los egipcios, que venían a la iglesia y que posiblemente en el mundo hacían lo que bien les parecía. Mire, hermanos, no podemos contaminarnos con culturas extrañas ni con costumbres extrañas. No podemos quitar la doctrina que Dios nos ha dado y que ha puesto en nuestro corazón por cosas que posiblemente se ven buenas, se ven agradables, como posiblemente la comida del rey le pareció a muchos agradable y buena, pero al final lo que podía traer era una perdición. El mensaje central que quiero traerte hoy y decírtelo, ¿qué tú estás permitiendo en tu vida? ¿Cuáles son las cosas con las cuales estás siendo tolerante en tu vida? ¿Qué estás haciendo que no agrada a Dios? ¿Qué estás haciendo que está consintiendo las cosas del enemigo? ¿Qué estás haciendo que está consintiendo las cosas del mundo? ¿Qué estás haciendo que te está llevando a perder tu fe
y aquellas cosas que están minando tu fe. Pero sabe, es tiempo, hermano, de que nosotros rompamos cualquier tolerancia con las cosas del mundo. Y eso lo vamos a hacer a la luz de la santidad de Dios, a la luz de la palabra, a la luz de la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice Apocalipsis 2:21 que Dios mismo les ha dado tiempo para que se arrepientan, pero posiblemente ese tiempo no llegue, posiblemente ya sea tarde, pero en este momento Dios te está dando tiempo para que tú quites esa permisividad de tu vida, quites esa tolerancia en tu vida. Porque sabe, Dios va a pedir cuenta de tu vida, va a pedir cuenta de tu corazón, va a pedir cuenta de tu cuerpo, va a pedir cuenta de tu mente, de tu esposa, va a pedir cuenta de tus hijos, va a pedir cuenta de tu llamado, va a pedir cuenta de tu ministerio, va a pedir cuenta de tu iglesia. Y Dios nos está llamando a no ser tolerantes, a no tolerar el enojo, a no tolerar la inmoralidad, a no tolerar que tus ojos se desvíen del camino de Dios, a no tolerar que tus labios hablen cosas que no deben hablar, a cuidar las cosas que tú dices, a guardar aquellas cosas que están en tu boca, a no tolerar que tú te sientes en lugares donde el enemigo quiere minar tu vida, a no ser tolerantes. Todo lo contrario, Dios te está llamando a que te levantes de allí, para que defiendas tu fe, para que cuides tu mente, para que cuides tu corazón, para que seas celoso con la presencia de Dios, para que ames apasionadamente las cosas de Dios, para que cuides tu vida. Dios te está llamando a eso, no a tener mezclas, intolerancias ajenas que pueden perjudicar tu vida. Y las promesas de Dios van a estar siempre presentes en nosotros. Van a estar presentes. Cuando nosotros tomamos determinaciones y tomamos decisiones, van a venir las promesas de Dios. El mundo te va a ofrecer muchas cosas. Y a diario tú te vas a ver enfrentado con luchas en las cuales tú tienes que librarlas, pero en las cuales tú tienes que ser determinante y tienes que tomar decisiones correctas. Aun cuando puedas perder tu empleo por no dar falso testimonio, aun cuando puedas perder tu empleo por guardar tu integridad, pero tus decisiones tienen que estar permanentes, porque entonces Dios va a respaldar las cosas que tú haces. Y aunque tú no entiendas cosas que están pasando en medio tuyo, las promesas de Dios van a cumplirse en tu vida, así como lo cumplió con Daniel, así como lo cumplió con aquellos tres que fueron protegidos y guardados por Dios hasta el final de sus días. Fueron testimonio a otros de las cosas grandes y maravillosas que Dios hace. ¿Sabe? Posiblemente las cosas del mundo nos lleven a tener problemas. Y a veces el tener nuestra cultura del reino de Dios nos lleva a tener problemas. Pero dice la palabra que bienaventurados somos cuando somos puestos a causa de la palabra. Apocalipsis 2:26. Ahí mismo, más adelantito, vienen las promesas de Dios. Al que no es tolerante, al que no se mezcla con el mundo, al que venciere y guarda mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Y las regirá con vara de hierro y será quebrada como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Y el que pueda entender, el que tenga oído, el que oiga esta palabra, lo que Dios dice, a este va este mensaje. Amén. Al que venciere, aquel que no es tolerante, aquel que es permisivo, al que no es permisivo, al que no consiente las cosas del enemigo, este va a
tener, Dios le va a poner sobre naciones. Mire, hermano, yo le voy a decir, no nos podemos dar vacaciones. No podemos decirle a Dios, hasta aquí nomás. Tenemos que luchar, tenemos que ir con el progreso. Tenemos que decirle a las cosas del mundo, hasta aquí nomás. Ahora, pero ¿cómo debe ser nuestra relación con las personas del mundo? Mire, muchas veces yo no le estoy diciendo que usted se venga y se venga aquí a la iglesia y sea un ermitaño o se aparte de todas las cosas. No, lo que estoy diciendo es que nos vamos a encontrar, nos vamos a enfrentar al mundo, pero tenemos que vivir diferente, tenemos que actuar diferente. Te va a decir, no, pero es que en la iglesia yo me siento bien porque ahí no peco, ¿vale? No, pero la voluntad de Dios no es que usted esté aquí. La voluntad de Dios es que usted esté en medio del mundo para hacer luz. Usted me va a decir, no, pero mejor allí cuando voy a poner mi negocito ahí en la iglesia, lo va a sacar Nicolás, lo aseguro. Porque el propósito de la iglesia no es estarnos reuniendo, sí es parte, pero el propósito de nosotros es que nosotros seamos luz a los demás. Quiero darle algunos consejos que le pueden ayudar a usted a no ser tolerante y a cuidar su vida de no fallar ni defraudar a Dios. El primero de ellos es establezca límites en su vida. Es importante de que usted delimite su vida, así como lo hizo Daniel, procurando en su corazón no contaminarse, decir qué cosas definitivamente desagradan a Dios y decir, bueno, si yo paso de ese límite, yo estoy seguro que voy a defraudar a Dios. Establezca límites en su vida y por sobre todas las cosas, como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón de no pecar, guarda tu corazón de no desagradar la voluntad de Dios. Segundo, ama la sinceridad sobre todas las cosas. Salmo 51:6 me dice, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Saben? Muchas veces ustedes se van a ver encontrados o enfrentados a perder la sinceridad de sus corazones, a que ustedes no hablen con la verdad. Yo en mi trabajo tuve muchos problemas por no decir cosas que iban en contra del falso testimonio, por no dejarme llevar por las corrientes de este mundo. Pero sí estoy seguro que preservando y guardando la integridad en lo íntimo con Dios, Dios nos va a exaltar en su vida. 3, y lo dijo Gilda, hemos hablado durante 10 meses acerca de habitar en la presencia de Dios. Y hay algo que nosotros tenemos que hacer para no entrar a ser tolerantes, es que usted habite diariamente y constantemente en la presencia de Dios. Cuando usted determina amar la presencia de Dios en su vida, usted va a ser tolerante. Usted va a evitar la tolerancia, perdón. Salmo 26:1 dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. Y no me he sentado con hombres hipócritas,
ni entre con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los limpios nunca me sentaré. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con tu voz de acciones de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu trono. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu trono. Dios quiere, hermanos, que nosotros habitemos en su presencia, que andemos en su presencia, que día con día amemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Examinemos también nuestros pensamientos. Dice el Salmo 19:12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñorearon de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y el último consejo que quiero darle es: busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Y todas estas cosas, todas esas cosas por las cuales nos afanamos, serán añadidas. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, estoy seguro que no vamos a ser tolerantes, que vamos a guardar aquellas cosas que Dios tiene destinadas y preparadas para nosotros. Ahí mismo en Mateo 6:19 habla de hacer tesoros en el cielo. Dice 6:19: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haced los tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Examine su corazón, vea cuán tolerante es, qué cosas llenan su vida, qué tesoro se está llenando en su corazón. Pero la palabra me enseña que tenemos que hacer tesoros en los cielos, porque allí no va a venir el ladrón y va a minar en nuestra vida. Allí, aunque usted quiera, la polilla no va a llegar y va a dañar sus vestiduras blancas. Mire su rostro allí donde está. Vamos a orar. Y pregúntese en sí mismo: ¿cuáles son aquellas cosas que yo he sido permisivo? ¿Cuáles son aquellas cosas en las cuales yo he sido tolerante? Padre, gracias te damos en esta oportunidad, en esta preciosa mañana, Dios, por tu palabra. Gracias por llenar nuestras vidas. Examina nuestros corazones, Señor. No quiero ser tolerante ya más. No quiero, Dios, desperdiciar mi vida en cosas del mundo, y que pueda establecer una cultura del reino en mi corazón, una cultura, Señor, en la cual pueda ser determinante, Señor, y proponerme en mi corazón no contaminarme más de las cosas del mundo. Padre, apártame de todas aquellas cosas, guárdame del mal, Señor, para que en medio del mundo pueda ser un luminario, pueda llevar tu palabra y pueda ser, Señor, un instrumento tuyo para anunciar las buenas virtudes que tú traes, Señor, la buena palabra que tú traes, Señor. Padre, gracias. Gracias, Padre Santo, por cuidar nuestra vida. Haznos cada día más santos, Padre. Llévanos a ti, Señor, con santidad. Ilumina nuestras vidas, Señor, para entender tus propósitos, tu camino, Señor. Y aléjanos de aquellas cosas que puedan mezclarnos, Señor, de nuestras creencias, de nuestra fe, de nuestra doctrina, a cosas que las cuales no te agradan y no te son de nada agradable a tu vida, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos a esta congregación, Señor, para que sea una iglesia, Señor, luminar, para que sea una iglesia, Señor, en la cual pueda caminar constantemente en tus caminos, que pueda andar y vivir y habitar en tu presencia constantemente, pueda reconocer tu palabra y su oído ser afinado a tu voz, Señor. Gracias, Padre, por lo bueno que tú